Buenos días a todos. Buenos días, estimado profesor Julián. El día de hoy estaremos hablando sobre el laboratorio de vectores y desplazamiento. Mi grupo está conformado por Joan Hernán Cuevas, Juan Felipe Silva y quienes habla Miguel Ángel González Camacho. Bueno, así que empecemos. En física se llama vector a un segmento de recta que parte de un punto A un punto B. Este tiene magnitud, dirección y sentido. En este laboratorio se presentará, o este laboratorio está destinado a la importancia y el uso de los vectores en la vida cotidiana, y cómo estos los usamos en diferentes desplazamientos de nuestro día, ya que nos permiten medir los desplazamientos y la distancia entre dos puntos. En este trabajo encontrarás el procedimiento que se llevó a cabo durante el laboratorio. Luego analizaremos los resultados y por último concluiremos lo más importante. Bueno, los materiales utilizados fueron una cinta métrica, una brújula. Además, en nuestro caso usamos un medidor láser y, como no podía faltar, la tabla de datos donde se consignaron las medidas, o sea, la magnitud de cada vector y la dirección y sentido, obviamente. El procedimiento que se llevó a cabo fue que se repartieron tres roles. Una persona medía, o sea, usaba la cinta métrica o, en nuestro caso, el medidor láser, que nos facilitó mucho este proceso. El que daba los grados, que daba la brújula, o sea, el que manejaba la brújula. Y por último, el secretario, que era el que consignaba todo en la tabla de datos. Bueno, y después de eso se empezaron a medir los vectores. Eh, a nosotros nos obtuvimos 8 vectores. Un vector U, que fue el primero, que fue de la salida del salón, o sea, de la puerta un poco para empezar el trayecto, que le pusimos nombre vector U, que este medía 0.953 metros y tenía una dirección de 304 grados al noreste. El vector V, que era desde el vector U hasta un poco más atrás de la biblioteca, midió 28.5 metros con una dirección de 32 grados al noreste. El vector W midió 6.73 metros con una dirección de 116 grados al sureste. Por otro lado, el vector A midió 1.80 metros, que era ya para pasar de una escalera a otra, con 202 grados al sur. El vector B, que ya era bajando la escalera para llegar hacia el pasillo desde la sala de informática hasta la iglesia. Esta escalera medía 9.079 y tenía una dirección de 295 grados al noroeste. El vector C tenía una magnitud de 27.158 metros con una dirección de 36 grados al noreste. El vector D es un vector con una magnitud pequeña que usamos para, desde el vector C, quedar rectos hacia la puerta de la iglesia. Este tenía una magnitud de 3.70 metros con 278 grados al oeste. Y el vector E, que ya era desde el vector D hasta la puerta de la iglesia, este tuvo una medida de 10 metros con 31 grados al noreste. Los datos obtenidos se consignaron en la tabla de datos. Como ya dije, se obtuvieron 8 vectores y ya pudimos analizar su magnitud, dirección y sentido. Luego de esto, hicimos primero un borrador con esta gráfica y luego ya lo usamos en GeoGebra. Como podemos ver, se ven consignados cada vector. Y el vector o la línea roja es el vector resultante. O sea, es la distancia desde la puerta del salón D10-1 hasta la iglesia. Bueno, continuemos. El vector U tuvo
un componente en X de 0.5 metros y un componente en Y de 0.8 metros. El vector V tuvo una componente en X de 24.1 metros y una componente en Y de 15.1 metros. Como podemos ver aquí, este es el vector V, uno de los más largos. Y los resultados que se están obteniendo en las operaciones matemáticas coinciden con los de la gráfica. El vector W tuvo una componente en X de menos 2.95, o sea, se dirigía al oeste o noroeste, más o menos. Y la componente en Y del vector W tuvo una magnitud de 6.04 metros. El vector A tuvo una componente en X de menos 0.67 metros y una componente en Y de menos 1.67 metros. Claro que tenemos más vectores. El vector B tuvo una componente en X de 3.84 metros y no tuvo componente en Y. El vector D tampoco tiene componente en Y tiene un componente en X de menos 3.7 metros. El vector E tiene su componente en X de 8.57 metros y en Y tiene una componente de 5.15 metros. Como podemos ver, se halló la magnitud total de la componente X de todos los vectores, o sea, la suma de las componentes en X de todos los vectores. Esta tuvo un resultado de 47.95 metros, que es esta de acá. Luego, la componente en Y de todo, o sea, la suma de los vectores de todas las componentes de Y tuvo un resultado de 38.6 metros. Como ya sabemos, para hallar la magnitud de D, se tiene que hallar la raíz cuadrada de la suma de todas las componentes en X al cuadrado más la suma de todas las componentes en Y al cuadrado. Esta magnitud de D nos dio un resultado de 61.52 metros. Esto quiere decir que la distancia del salón hasta pues la iglesia es de 61.52 metros. Y el ángulo es de 38.86 grados. Se me olvidó mencionarles. Por aquí podemos ver que esto coincide totalmente. Tiene un ángulo de 38.86 grados hacia el noreste. Bueno, ahora sí pasemos al análisis de resultados, ya para culminar. Los resultados obtenidos cumplen con los objetivos. Y lo más interesante es que la gráfica coincidió con los resultados obtenidos por el método matemático. La componente en X del vector D, como ya habíamos mencionado, es de 47.95 metros. Y la componente en Y es de 38.6 metros. La magnitud de D es de 61.52 metros con un ángulo de 38.86 metros con dirección al noroeste. Al noreste, perdón, corrijo. 38.86 grados al noreste. El vector con mayor magnitud es el vector V. Y el de menor magnitud es el primero con una magnitud de 0.953 metros. Este le dimos el nombre de U. Para concluir, al hacer las medidas con el medidor láser nos tocó sumarle 12 centímetros a cada medida, ya que el medidor daba la medida desde el punto externo. Tenía su cuerpo y este lo poníamos en el lugar donde teníamos que medir y entonces nos tocaba sumarle 12 centímetros. El medidor láser en algunos trayectos se interrumpía por la luz, por lo cual en algunos tramos no lo pudimos utilizar. Era muy fácil utilizarlo, claro que nos facilitó mucho la tarea, pero en algunos no se podía usar. Entonces, en esos trayectos usamos la cinta métrica. Al disparar el medidor láser, se usó FOMI para que el
compañero no se vio afectado por el láser. En las medidas que se hacían en el láser se restaba un promedio de 25 centímetros para que la medida fuera exacta como si uno fuera caminando, porque el medidor láser medía hasta la pared. Entonces uno no llega hasta la pared en ese desplazamiento. Como segunda conclusión se encontraron 8 vectores desde el aula 10.1 hasta la capilla, usando el camino normal, el más corto. Y la distancia recta desde el salón de 10.1 hasta la capilla es de 61.52 metros. Muchas gracias y espero les haya gustado. Cualquier duda, por favor, comunicándola.